Cordero, testigo fiel, incluso el Verbo de Dios. Mismas palabras que se utilizan también en el Evangelio de Juan, el apóstol y sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Luego vemos en ese mismo pasaje que dice vuestro hermano y copartícipe vuestro, haciendo un llamado primeramente a la humildad, aunque era un apóstol del Señor, haciendo un llamado de que yo estoy también pasando por luchas, yo también estoy pasando por esa persecución, no por haber sido escogido del Señor como su apóstol, tengo yo un puesto superior a ustedes, yo soy partícipe de lo que ustedes están viviendo también y soy su hermano. Juan podría decir que estaba dentro de una pelea espiritual muy grande, muy fuerte. Él formaba parte de la congregación de los santos en ese tiempo y les entregaba una revelación especial, directamente declarada por Jesús, por mandato de Dios y a través de un ángel. Juan era un siervo de Dios que estaba cumpliendo con su propósito, por la gracia y la misericordia que tiene el Señor. El Señor le manda a Juan a escribir acerca de las 7 iglesias, pero en específico acerca de las cosas que iban a pasar en el futuro, las que estaban ocurriendo y las que ya él había visto. ¿Ok? Dice ahí en el versículo 9, donde nos vamos a quedar un rato, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y lo primero que quiero que nosotros veamos el día de hoy es lo que representaba la tribulación. Recordemos, mis hermanos, que en ese tiempo los primeros cristianos vivieron lo que fue una gran persecución del Imperio Romano, una gran persecución acerca de sus vidas. Los querían silenciar, tuvieron muchos tiempos difíciles, sufrieron, y Juan era parte de eso. A veces nosotros nos olvidamos que cuando estamos en esta vida, pensamos que no vamos a ser partícipes de la tribulación. A veces nos olvidamos que seguir a Cristo conlleva ser parte de esos sufrimientos, aflicciones, y más en los tiempos de ahora, donde nosotros vivimos en un mundo que quizás busca el confort. Las personas buscan la calidad de vida, las personas buscan una estabilidad, pero yo les pregunto ahora, ¿dónde nosotros estamos dispuestos a llegar y a pagar ese precio? Que significa seguir a Cristo. Quizás muchas de las cosas que Juan dijo o apoyó iban en contra de la cultura de su tiempo. Vemos que quizás muchas de las cosas que él, como parte de su ministerio, habló, atentó contra la cultura de aquel momento, una de las cuales por lo menos Jesús como rey. En ese tiempo se trataba nada más al rey, al emperador, por decirlo así, a Nerón, a Domiciano, a esas personas que controlaban esas áreas. Y que una persona viniera diciendo, no, es que ese no es el Señor es Jesús, y nosotros adoramos a Jesús. Para ellos era como, no, ¿qué le sucede a esta persona? Vamos a callarla, vamos a perseguirla. Además, el evangelio se estaba levantando con mucha fuerza, poder del Señor también, del Espíritu Santo. Y probablemente muchas de las cosas que dijo, nosotros sabemos las escritas, las entendemos como palabra de Dios, pero sabemos también que vivió mucho tiempo y habrá levantado a muchos, animado a muchos. Sabemos que muchas cosas que probablemente haya dicho hayan sido cosas que lo condenaron a él para estar en esa isla. Probablemente a nosotros nos pase como a Juan en los tiempos de ahora. Nosotros no somos diferentes a lo que Juan fue. Nosotros también somos hermanos que podemos vivir parte de esa tribulación por defender la verdad de Cristo. Dice la palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad es Cristo. Nosotros nada más alzamos esa verdad y la anunciamos a todas las personas.
Y yo quiero que reflexionemos aquí en este primer punto, ¿no? ¿En qué somos perseguidos y angustiados por el mundo en este momento? ¿Hay alguna área de nuestra vida donde estamos siendo rechazados? ¿Hay algún área de nuestra vida donde nos persiguen, se burlan de nosotros? ¿Y por qué lo hacen? ¿Lo harán por nuestra actitud o lo harán por la verdad del Señor que se ve en nuestras vidas? Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan experimentaba una sentencia, una aprehensión. Él estaba en una cárcel, pero esa cárcel no era una cárcel como cualquier otra. Esa era una cárcel, era una isla que muchos la consideran una isla inhóspita, estéril, desolada, ubicada en aquel momento y lo que hoy conocemos como Turquía. Era una isla muy pequeña donde se decía que no se podía hacer grandes cosas, a lo mejor eran forzados a trabajar, a hacer cosas forzosas, a lo mejor no podían hacer nada y los tenían recluidos, pero estaba preso. Juan fue llevado por el testimonio, dice el testimonio de Cristo y la palabra del Señor, para ser silenciados. Hermano, nosotros cuando vivimos sufrimientos y hostilidades, es cuando nosotros podemos tener esa oportunidad de estar más cerca del Señor. Y es cuando grandes cosas pasan en nuestra vida. No quiere decir que a todos nos va a pasar lo que le pasó a Juan. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero sí experimentamos la cercanía del Señor y de que el Señor está con nosotros. Una de las primeras cosas que quiero que veamos aquí, en esta parte que la he denominado como la parte de tribulación, es que no nos olvidemos que nosotros podemos vivir tribulaciones, podemos vivir persecuciones, podemos vivir sus sufrimientos. Nuestros primeros hermanos, por así decirlo, lo vivieron. Nosotros no somos diferentes a ellos. Y si fuéramos diferentes, habría que preguntarnos qué clase de cristianismo practicamos. La segunda cosa que quiero que vean es que el Señor verdaderamente trabaja en la tribulación. ¿Quién iba a pensar que un hermano recluido en una isla donde se supone que estaba allí para ser callado, para no hablar, iba a ser el que se le iba a ser entregada una revelación de Jesucristo, una de las más abiertas, sino por decir la mejor revelación de la gloria de Jesucristo, que es lo que habla el libro de Apocalipsis? ¿Quién se iba a imaginar que una persona en una isla viviendo sufrimiento, quizás dolor, iba a recibir esto del Señor? Y lo tercero, mi hermano, es ¿cuáles son los retos que tenemos hoy o la iglesia de hoy? ¿Cuáles son esos, no sé si paradigmas o elementos culturales que la iglesia hoy debe romper, en cierto sentido, ¿no? Y con amor también. Nos estamos olvidando de que podemos ser atribulados, o nos estamos olvidando de que hay personas también que viven en tribulación hoy en día a causa del evangelio. El versículo 9 continúa, y lo repito otra vez: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Está en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Una de las cosas que quiero que veamos aquí es cuando él dice a causa de la palabra de Dios. Y quiero que nos estemos ubicando en 1 de Pedro 1:10. Algunos hermanos que busquen 1 de Pedro 1:10, otros que busquen 2 de Pedro 1:19. Quiero hablarles acerca de esto, ¿no? Primera de Pedro 1:10, algunos hermanos, y otros en 2 de Pedro 1:19.
las palabras de Dios. Dice, por causa de la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba, mi hermano? Que el apóstol Juan hablaba del Señor, como lo dice también en 1 Juan 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso comunicamos, eso decimos, eso hablamos. Quiero que leamos primeramente 1 Pedro 1:10, algún hermano que me apoye y lo lea, por favor. Sí. Primera epístola de Pedro, capítulo 1:10, ¿no? Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Sigue hasta el 12, por favor. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al precedir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Anhelaban mirar, amén. Lo primero que vemos aquí en este pasaje, lo que expresa era el anhelo que tenían esas personas antes de Jesús y en los tiempos cuando Pedro escribió esto, era mostrar a las congregaciones de que las personas escudriñaban, los que el Señor les había hablado, ellos buscaban qué es esta profecía que se nos está hablando, qué es esto que se nos está diciendo. Ellos anhelaban por estudiar la palabra del Señor y ellos entendieron y se les fue revelado, como al profeta Daniel, que se le dijo, Daniel, espera, estas palabras son no para tu tiempo, son para el tiempo del fin. Y ellos escudriñaron y buscaron la palabra del Señor de esa manera. Ahora leamos 2 de Pedro 1:19, otro hermano que me ayude allí. Segunda de Pedro 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vale, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y sigo en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En los dos pasajes vemos que se nombra la obra del Espíritu Santo y cómo el Señor iba guiando a esas personas que hablaron y que fueron inspiradas por Él para hablar del Señor y preparar el camino. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Que Juan estaba preso, por así decirlo, a causa de la palabra de Dios. Probablemente cosas que había dicho, guiado por el Espíritu, al entendimiento de las Escrituras, los habían llevado a estar preso. Aunque él tenía esa autoridad dada por Dios, igual como lo tenemos hoy nosotros los cristianos, por el medio del Espíritu Santo, de entender la Escritura. Y yo quiero añadir otra pregunta. ¿Qué lugar toma la Escritura, la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar nosotros le damos a escudriñar la palabra de Dios? Porque ciertamente la podemos leer, pero no siempre la podemos estudiar de cierta manera. Y yo quiero que nosotros entendamos también este principio, que nosotros tenemos que escudriñar la palabra y que probablemente por esa palabra, al escudriñarla y al nosotros hablar de ella, vamos a también a vivir parte de esa tribulación. Aunque el Señor es misericordioso y el Señor nos puede librar de todas las cosas. Vemos también, y para los que les guste notar, en 1 Timoteo 3:14, lo hablaban estos días con los jóvenes también, los muchachos, acerca de la piedad, el misterio de la piedad y cómo se revelaba ese Cristo a la tierra. También vemos en 2 de Timoteo 4:12, acerca del anhelo por el apóstol Pablo
de escudriñar las Escrituras. Segunda de Timoteo 4:12 habla acerca de una instrucción que le decía Pablo a Timoteo. Trae el capote y los libros, mayormente los pergaminos, de los cuales se considera que estos pergaminos hacían referencia a las Escrituras. El anhelo, mis hermanos, por escudriñar las Escrituras, dicho por el mismo Jesús en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque me parecen que ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios tenía un significado importante en la vida de los primeros cristianos. Los primeros cristianos se soportaban mucho en lo que hablaba la ley y los profetas para entender ellos el tiempo y lo que habían visto en Jesús, al punto de llegar a padecer en defensa de lo que el Señor había dicho. Y como hemos visto en Apocalipsis 9, Juan preso por la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta acá de reflexión. ¿Estás tú dispuesto a padecer por la palabra de Dios? No sé cuál sea tu respuesta, pero quizás la respuesta de muchos sea un no. Pero sea un no, es un no porque no conocen verdaderamente la palabra de Dios. Simplemente la han oído, pero no la han estudiado. Yo ruego al Señor para yo no ser uno de aquellos que diga que no, ni que la iglesia sea uno de aquellos que diga que no, sino que verdaderamente estemos dispuestos a dedicarle el lugar que se merece la palabra y el estudio de las Escrituras. Dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo quiero que nosotros nos detengamos aquí a pensar qué quiere hacer referencia a esto acerca del testimonio de Jesucristo. Ya lo había adelantado antes, en primera de Juan 1:1, habla acerca de que lo que habían visto los apóstoles, los que habían entendido, lo que habían tocado sus manos, con lo que ellos habían palpado y vivido con el Señor, ellos ahora los estaban diciendo y animando a otros. Y mira, sí es verdad, y mira, la Escritura dice esto y dice esto. Dar testimonio de Jesucristo era dar fe, veracidad de quién fue y quién es realmente Jesús. Pero no nada más esto, porque esto nada más se puede quedar en el hecho de teoría, ¿no? En la teoría. Y hemos visto que muchas personas hoy critican eso porque se quedan nada más en la teoría. Dicen, no, es que el estudio de la palabra es puro saber y ya. Pero no es nada más eso, mis hermanos. El testimonio de Jesucristo es también tener un comportamiento acorde con la vida de Jesús. Que porque lo que yo sé y lo que yo estudié de las Escrituras, pues yo vivo por eso también. El estudio de la palabra trae fruto a nuestras vidas por sí mismo. El hecho de que tú te sientes y la leas, dice la palabra que la misma palabra en ti, porque es poder de Dios, da fruto. O por lo menos, y me disculpan si me salgo de contexto, lo que dice en Isaías 55:6. Y anótenlo allí para que lo lean en sus casas. Dice que la palabra del Señor sale de su boca y Él va a donde quiere y da fruto. Y dice, no vuelve a mí vacía. Vemos también el Evangelio del Señor, que dice en la parábola del sembrador. El sembrador salió a esparcir la semilla. Y como iba cayendo la semilla, haciendo referencia a la palabra de Dios en los corazones de las personas inconversas que se iban a convertir. Pero también aquí en este estudio, en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías. Entonces vemos un carácter de estudio, pero también vemos un carácter que se une al hecho de también obrar. Entendemos que somos salvos por fe y sin obras, pero entendemos también que las obras son importantes. Pues ya hablaba del rechazo que hay del estudio académico y exhaustivo de la palabra por medio de muchos, y lo importante que es que personas se dediquen a un estudio completo, incluso a veces de toda su vida.
Lo que sea el Señor lo aplico a mi vida, así como habla la carta de Santiago. Vivir una vida que demuestre de cierta forma nuestra fe por las obras. Me recuerdo también, haciendo el estudio, que nuestro hermano Jesús hablaba acerca de las apariencias, tanto las internas como las externas, ¿no? Pues solo la palabra de Dios puede cambiar lo interno para luego nosotros cambiar lo externo de cierta manera, pero todo guiado por el Espíritu Santo. Y la pregunta queda, ¿estamos viviendo conforme al testimonio de Cristo? Vemos ahí en el versículo 9, Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nos habla acerca de que era partícipe, ¿no? Hermanos y partícipes, nos habla de que formaba parte del reino y de la paciencia de Jesucristo. El reino hace referencia a que creyó, como dice también en Juan 3:16, escrito por él también, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que todo aquel que en él cree no se pierda para que tenga vida eterna. Y también vemos la historia de Nicodemo antes de eso, que dice que cada vez que nosotros creemos en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, vemos el reino de Dios. Pero también la paciencia de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué la paciencia de Jesucristo es importante? Porque vamos a vivir la tribulación, como ya lo vimos, porque el estudio de la palabra nos va a costar tiempo, porque el testimonio de Jesucristo nos va a costar sacrificio y porque vamos a estar esperando y esperando y esperando y aguardando sus promesas. Este era el contexto en donde se encontraba el apóstol Juan. Y pues de esta manera Juan recibe la revelación de forma sobrenatural. Dice la palabra en el versículo 10, 11, Apocalipsis, que él estaba en el Espíritu y que oyó una gran voz como de trompeta. Como les dije, mi hermano, no es un estudio tan exhaustivo de lo que significa cada palabra. Lo que nosotros podemos ver en estos versículos es primero, que fue una revelación sobrenatural en medio de la tribulación y las vicisitudes y los sufrimientos. Y también vemos cómo el Señor se revela. Dios en gloria, mandando hablar a 7 iglesias en este caso, que representa también como esa perfección o esa iglesia completa en el Señor. Vemos más adelante 7 candeleros de oro y en el medio el Hijo del Hombre. Voy a leerlo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Aquí vemos cómo primeramente hubo una revelación sobrenatural del Señor, pero ahora vamos a ver unos simbolismos que se basan en el entendimiento de lo que es la ley del Señor antes de Jesús, por así decirlo. Por eso es importante el escudriñar las Escrituras y lo que para ellos representó, que era ver esos candeleros. Dice, vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Vemos acá, hermanos, que esto es una clara referencia de que Dios está en medio de la iglesia. ¿Y por qué les vengo a hablar esto? Porque quería hablar acerca de la adoración. Y ahora quiero hacer aquí una conexión para que ustedes me entiendan a lo que voy yo el día de hoy, ¿no? La adoración pasa por saber quién es Jesús. Y saber quién es Jesús es entender cuál es el precio de seguirlo, es entender cuál es el precio de escudriñar las Escrituras, es tener ese anhelo por querer conocerlo más, pero también es estar al tanto de que Jesús, el Señor, está en medio de la iglesia. Jesús está en medio ahora de lo que yo estoy diciendo, está en medio ahora de cómo nos comportamos cada uno en nuestras actividades y cómo los hacemos, con qué intenciones.
Entonces tenemos que recordar esto para poder adorar y tener esa adoración fiel al Señor. Vemos en los versículos siguientes que nos habla acerca de la ropa del Señor. Me siguen ahí, dice, ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. La ropa larga aclamaba autoridad y era como la gente de autoridad se vestía en la época. El cinto de oro hacía referencia al sacerdocio, el sacerdocio que tiene nuestro Señor y que es eterno. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Esto hace referencia a la santidad del Señor, hace referencia también a su gloria y a lo eterno de su reinado. Y su voz y sus ojos como llama de fuego, y haciendo referencia a que el Señor es el único que juzga, o sea, el que tiene la capacidad de juzgar a la iglesia y el que está viendo todo. Pies semejantes al bronce bruñido, haciendo referencia a que pasó por juicio, a que fue entregado, pasó por juicio y está aprobado delante de Dios. Vemos también que habla que su voz es como estruendo de muchas aguas, proclamando qué tan grande es el Señor y la solemnidad que tiene. Dice que tenía en su diestra 7 estrellas y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como del sol cuando resplandece. Primero, hace referencia a 7 estrellas que tiene en la mano, dándonos a entender más adelante que esas estrellas son mensajeros o ángeles que van a esas 7 iglesias. Esto tiene un trasfondo un poquito más profundo, que veremos más adelante si Dios lo permite. Pero lo que podemos entender aquí es que el Señor está a cargo de la iglesia. Él las tiene en su mano. También vemos que su palabra, y cuando Él habla, es como una espada que penetra en nosotros. Y pues su apariencia como cuando el sol resplandece. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos que el Señor, en su gloria y en su majestad, revelándole a una persona común que estaba en tribulación por su causa, y que se acerca y lo toca y le dice que tenga calma, porque le va a dar un propósito, porque le va a entregar un propósito, y a escribir las cosas que había visto, las que van a ser para su tiempo, las que fueron y las que serían después. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí quisiera terminar preguntándole cuál es el mensaje de Cristo hoy a nuestra iglesia, y haciendo una reflexión fuerte y potente en esto, y recalcando lo importante que es su palabra. La adoración del Señor se basa en la importancia que nosotros le damos a su palabra. Y creo que no hay una revelación ahora que nosotros podamos decir que sea nueva, porque muchas personas quieren escuchar cosas nuevas del Señor, pero yo les estoy seguro que de todas las que Él ha dicho, quizás no las entienden y quieren escuchar cosas nuevas del Señor. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Es ese Jesús que vemos en las películas? ¿Ese Jesús que pone un débil? ¿O es el Jesús de un reino eterno, glorioso? Tenemos ese anhelo por conocer más de Él, el obrar en medio de las circunstancias que podamos tener, el confiar en Cristo y confiar en que el Señor sustenta todas las cosas. Quiero que esto nos lo llevemos hoy a casa. Y ya que vamos a orar por algunas peticiones, oremos con este sentimiento de quién es verdaderamente Dios. Yo quiero que nosotros cerremos nuestros ojos, podamos estar orando a Dios, preguntándole al Señor ¿qué somos delante de Él? Yo no sé en qué etapa de tu vida tú te encuentres hoy. Yo no sé si verdaderamente
conoces del Señor o si verdaderamente conoces de Jesús, el llamado es que puedas hoy venir a sus pies y aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, porque lo necesitamos. Jesucristo fue el que dio tu vida por ti, por mí. Jesucristo es el que revela, es el que sustenta en medio de las circunstancias, en medio de las injusticias. Yo quiero en esta mañana orar por la iglesia y por esta congregación y por cada uno, dándole muchas gracias al Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tu profecía, Señor, es grande, es extensa, es profunda, Señor, pero tú nos las has revelado a nosotros para que nosotros estemos confiados y animados, Señor. Sabiendo que en medio de cualquier circunstancia, tú vas a estar con nosotros, Señor. Sabiendo en que tú mismo has producido en nosotros el querer como el hacer, que tú mismo, Señor, nos ayudarás a caminar por fe en verdadera adoración, Señor. Dios y Padre, queremos entregarnos hoy a ti nuestra vida nuevamente, confiando en ti, Señor. Y si aquí hay alguna persona que en su corazón tiene el deseo de buscarte más y más y de conocer quién es ese Jesús que habla a las iglesias y qué es la iglesia del Señor y qué es la verdad, esa persona pueda hoy entender, Señor, y tú se le puedas revelar por medio de su palabra, Dios. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque tú nos has dejado esta profecía perfecta, esta palabra perfecta, Señor. Sé tú, Señor, tomando el control de ahora las oraciones que te vamos a hacer, pidiendo por nuestros hermanos y por todas esas enfermedades y cosas difíciles a veces que no sabemos en cómo responder, Señor. Y háblanos, Dios, háblanos en medio del sufrimiento y la tribulación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cerro que brama por agua en el desierto. Si no fuera por